On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Todos nos merecemos un momento del día para tomarnos un café y hacer una pausa necesaria en nuestra rutina, repasar nuestra jornada y reflexionar sobre lo que nos hace felices y lo que no. Acá, en Pensar en 360, te ayudamos en eso y más. Hace 3 semanas atrás tuvimos a Álvaro Romero con nosotros para abordar el tema del manejo de nuestras finanzas, ya sea las personales o las de la empresa. Álvaro nos recordaba una regla básica muy simple: no gastes más de lo que generas. Y si te endeudas, recuerda que lo que estás haciendo no es otra cosa que adelantar consumo futuro, por lo que debes empezar a gastar menos en el presente. Más aún, la forma en que tomamos decisiones respecto del dinero se guía más por emociones y creencias que por una estricta racionalidad. Álvaro nos graficaba esto con el ejemplo de manejar un auto. La manera de conducir un auto para sacarle el máximo de eficiencia y rendimiento, que uno tiene que ir a cierta velocidad, con las ventanas cerradas, tratando de hacer la menor cantidad de cambios de velocidad posible, etc., es fome. Y buscamos adrenalina en nuestras vidas. Por lo tanto, muchas veces bajamos el vidrio para sentir el aire, la brisa fuerte, o aceleramos solamente por la sensación del sonido y de la aceleración, etc. Hacemos cosas para generarnos adrenalina. Y lo mismo pasa también al momento de tomar decisiones financieras. Y esto es lo mismo que nuestro invitado de hoy nos decía hace ya casi 4 meses atrás, incluso antes del estallido social. Es que las preguntas que nos hicimos en aquel programa no solo siguen vigentes, sino que el mal manejo financiero se ha agudizado. Y si las proyecciones económicas para este año se materializan, la situación financiera de las familias chilenas se tornará aún más difícil. A modo recordatorio, acá van algunas de esas preguntas que nos hicimos 4 meses atrás. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería su vida si el dinero no fuera una preocupación? Si pudieran tener una jubilación digna, si pudieran asegurar el futuro a sus hijos. Y aprovecho ahora de agregar otras preguntas. ¿Sienten que trabajan el mes entero con mucho esfuerzo para tan solo pagar las cuentas? ¿O que el sueldo no alcanza ni a llegar a la quincena? Evidentemente, una parte de la problemática tiene que ver con el nivel de ingresos, que duda cabe. Pero una parte mayor que eso tiene que ver con las decisiones que tomamos con el dinero que tenemos y lo que está detrás de esas decisiones. ¿Interesada? ¿Interesado? Sigue acompañándonos. Hola, mi nombre es Juan Enrique Gómez, soy coach y bienvenidos al programa 31 de Pensar en 360. Un café, un momento para reflexionar. Esto es Pensar en 360. Como les anticipé, mi invitado de hoy ya estuvo antes en este programa. En aquel entonces, en nuestro programa 7, conocimos su historia personal y profesional y cómo, a muy temprana edad, tomó un camino que lo ha ido llevando hacia la libertad financiera. También en esa oportunidad hablamos de su libro, justamente relacionado con libertad financiera, y de un segundo que venía saliendo del horno, y nos contó respecto de lo que es coaching financiero. Hoy nos acompaña vía Zoom desde la quinta región. Víctor Sánchez, bienvenido nuevamente por acá y muchas gracias por tu excelente disposición a volver a conversar con nosotros para profundizar más en cómo llegar a esa ansiada libertad financiera. Hola Juan Enrique, gracias a ti también de nuevo por la invitación
y por la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante que son las finanzas personales, sobre todo en la época en la que estamos. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, solo a modo recordatorio, mal que mal ya ha pasado harto rato desde la anterior vez que estuvo con nosotros, les cuento que Víctor es ingeniero de profesión e inversionista. Con algo más de 32 años de edad, junto a su señora, no tiene 32 años junto a la señora, él tiene 32 años y ambos junto con la señora ya cuentan con 5 departamentos, una casa, una oficina en el centro de Viña del Mar y varios estacionamientos y bodegas que le han permitido contar con respaldo financiero para iniciar nuevos proyectos. Adicionalmente, siguiendo su propósito, Víctor se certificó como coach de vida y liderazgo y actualmente realiza sesiones de coaching financiero para todo aquel que desee mejorar su calidad de vida al tomar el control sobre sus finanzas personales. Combina esta vocación con su labor en el área de mantenimiento de Merval, allá en la Quinta Región. Víctor, entremos en materia. Ahí estábamos justo viendo una foto tuya mostrando el libro sobre libertad financiera. Existe hoy un altísimo porcentaje de las familias chilenas que ocupa un 75% de su ingreso en pagar deudas. Y en paralelo, muchas pymes están ahogadas en deudas que les cuesta pagar. ¿Por dónde empezamos a resolver esta situación? Bueno, el tema de las deudas es un temazo, sobre todo porque en general el tema del dinero es algo que en el fondo se refleja en lo que son experiencias y emociones en las cuales vivimos, ¿ya? Hay una frase que yo he escuchado mucho y es que yo gano muy poco dinero o que no gano lo suficiente, Claro. pero a lo largo de las sesiones de coaching que yo he tenido, la verdad es que hay gente que gana mucho más y aún así tienen los mismos problemas. Por lo tanto, el problema no es la cantidad de dinero que yo gano, sino cómo lo administramos, básicamente cómo administro lo que tengo y en qué me estoy gastando las cosas. Claro. Así que yo diría que una forma de primero atacar las deudas es identificar en qué me estoy gastando la plata. Ok. Es un tema que vamos a profundizar un poquito más adelante dentro del programa. Pero el tema es, ok, en el mundo ideal yo debiera gastar en función de lo que tengo y además hacer un gasto lo más racional posible, y de hecho tú nos vas a hablar incluso en algún momento hasta que existen ciertos porcentajes que se sugieren de cómo ocupar el dinero que uno genera como ingreso. Pero el tema es que hoy día ya estamos con la deuda. Entonces empecemos por entender eso. ¿Qué es lo que se puede hacer hoy con la deuda? Aparte que algo que conversábamos en aquella ocasión y que también conversábamos hace algunas semanas atrás con Álvaro Romero, aparentemente hay algo que es la deuda buena y la deuda mala. Claro. Primero, es bueno saber identificar lo que es una deuda buena de una deuda mala. ¿Ya? O sea, ahora que estamos hablando del que los chilenos gastan casi el 75% de su ingreso en pagar deuda, nos referimos mayormente a lo que es una deuda mala. Claro. ¿Qué es una deuda mala? La deuda mala es, como bien decías en el programa de hace 3 semanas, es anticipar un consumo. Por lo tanto, es una deuda que en el fondo me está quitando dinero. Porque al adquirir deuda, adquirimos... Lo que hay que tener claro es que la deuda, primero que todo, es un préstamo, ¿ya? No es plata que tenemos disponible. De repente uno ve la cuenta corriente que dice, no sé, tengo 500.000 pesos y me dice saldo disponible 1,5 millones. Wow, entonces, a veces como que uno dice, oh, tengo 1,5 millones. Pero no es que los tenga realmente, sino que 500 son de lo que yo realmente tengo y ese 1,000,000 es lo que tengo disponible para que me presten. Claro. Entonces, entender muy bien que la deuda es un préstamo de dinero que eventualmente vamos a tener que devolver. Y no solamente tenemos que devolver esos 500, sino que además tenemos que pagar intereses, tenemos que pagar comisiones, y más encima si nos atrasamos tenemos que pagar multas y todo eso. Entonces, primero tener claro que la deuda es un dinero prestado. Claro, y hay varias formas de deuda además, para que no nos confundamos en eso. En la imagen que estábamos viendo recién, que tú nos mandaste muy generosamente, aparecían conceptos de deuda que, por ejemplo, incluso el avance en efectivo,
la tarjeta de Claro. crédito. No es solamente que yo pida formalmente un préstamo al banco, sino que además hay otras formas en las que uno, sin darse cuenta, el uso de la línea de crédito, etcétera, son formas que Exacto. también generan deuda. Exacto, o sea, hay varios mecanismos de deuda. Tenemos, como tú bien decías, el crédito de consumo, el avance en efectivo, la tarjeta de crédito, la línea de crédito, todas las tarjetas de las casas comerciales que también te ofrecen crédito. Y hoy día todos te ofrecen crédito, las farmacias, los supermercados, Claro. porque se han dado cuenta de que la panacea del negocio. La gente se endeuda. Ujú. ¿Y por qué la gente se endeuda? Porque no tiene plata hoy. Exacto. También es un tema, o sea, lo que nosotros siempre recomendamos y que puede sonar muy obvio es que tus gastos nunca deben superar tus ingresos. Sí. Entonces tenemos dos escenarios. O mis gastos son muy bajos y tengo que, perdón, mis ingresos son muy bajos y tengo que subir mis ingresos, o mis gastos están muy altos y por lo tanto tengo que bajar los gastos. Ese Sí. es como el gran secreto. No Un hay secreto más. que es súper obvio y sin Mm. embargo, por obvio que sea, parece que no logramos entenderlo, porque si no, no estaríamos hablando las cifras que estamos hablando. Exacto. Entonces cuando uno adquiere una deuda, lo que está haciendo es aumentar su gasto. Ujú. Porque ese dinero prestado que yo pedí, por ejemplo, pedí 1.000.000 de pesos y lo voy a pagar en cuotas de 100.000, esa cuota lo que hizo fue aumentar mi gasto mensual. Sí, Por lo tanto, estoy yendo en contra de la solución. Y también ahí es donde entra el otro concepto que mencionaste, que es la deuda buena. te iba a preguntar eso justamente. Exacto, que hay que diferenciarla, porque la deuda mala ya dijimos que anticipar un consumo en el cual vamos a estar pagando intereses, comisiones. Pero la deuda buena es una deuda que yo utilizo para generar ingresos. Por lo tanto, como yo decía, o subimos los ingresos o bajamos los gastos. Por lo tanto, yo puedo adquirir una deuda buena para subir mi ingreso. Te voy a dar un ejemplo bien práctico. Ujú. Hay gente, por ejemplo, que compra un automóvil a crédito Ya, y ese automóvil se lo renta a un conductor de Uber. Entonces, perfecto. por dar un ejemplo, el auto me costó, no sé, 4 o 5 millones o más, y la cuota es de, no sé, digamos que de 250.000 pesos, Ya, y yo al conductor del Uber le exijo 350.000. ya, Entonces, yo adquirí una deuda para comprar ese vehículo, sin embargo, con la plata que me va a dar el chofer, yo voy a tener una ganancia. Y esa ganancia Ujú. significa aumentar mis ingresos. Claro, lo Y aumentaste en esa ese ejemplo 100.000 es pesos. la deuda buena. Ya. Exacto. Ahora, y en el mismo ejemplo, si compro el auto y yo mismo hago de Uber, bueno, ahí ya no funciona tan bien. Porque si estoy No, trabajando de claro. Uber, a menos que lo que yo gane como Uber sea más alto que lo que estaba ganando en mi actual trabajo, en Exacto. realidad estaría saliendo para atrás. Esto funciona en la Claro. medida que esto sea un ingreso extra o superior a lo que yo Claro, tenía. exacto, como te dije, hay que tratar de aumentar los ingresos. Ujú. Y ese ingreso se puede aumentar de varias formas. Una forma puede ser con un segundo trabajo. A lo mejor yo tengo un auto que ya lo tengo pagado y me pongo a manejar Uber, gano más dinero, no sé, hago horas extra, me consigo otro trabajo. O si soy, por ejemplo, freelancer, consultor, trabajo independiente, subo mis tarifas. O en vez de llegar a una persona, hago, no sé, un taller donde llego a 50 por el mismo tiempo. Claro. Entonces hay que ir buscando maneras, y para eso hay que educarse, obviamente, de aumentar los ingresos. Vamos a seguir sobre el tema de ingresos, pero quiero volver un minuto al tema de la deuda, porque hay una deuda Ya. que no has mencionado, un tipo de crédito, y que quiero también entender dónde se clasifica, que es el crédito hipotecario. Ya, ese es un gran debate que tienen todos los autores, la gente que habla de finanzas, y es si el crédito hipotecario es una deuda buena o una deuda mala. El crédito hipotecario de la casa en la que yo vivo es una deuda mala porque me está, entre comillas, aumentando mi ingreso. Por darte un ejemplo, supongamos que yo Tu hoy vivo ingreso, con tu mis gasto. padres. ¿Ya? Claro, si yo vivo hoy con mis padres, no tengo un gasto de arriendo o de dividendo. Ujú. Por lo tanto, no sé, si yo gano 500 y gasto 500, estoy bien. Sí, Pero si el día de mañana yo adquiero una propiedad para vivir yo, ya no voy a tener 500 de gasto, voy a Ujú. tener, no sé, 700, porque el dividendo tengo que pagarlo. claro. Por lo tanto, estoy aumentando mi gasto, estoy perdiendo dinero hoy, independiente que en 30 años más tenga la propiedad y la pueda vender, etcétera. Ujú.
Entonces, cuando la propiedad es para mí, es un gasto y tengo que controlar ese gasto. Esa deuda destinada a la vivienda no puede superar el 25-30% de mis ingresos líquidos. Sí. ¿Ya? Entonces, hay Eso incluso por ciertos ley, de rangos hecho. que uno debería mantenerse. Ujú. Ahora, ¿significa eso, por lo tanto, que la gente tiene que olvidarse de su sueño de la casa propia? Porque como es una deuda mala y me va a generar un gasto extra, etcétera, ¿debiera dejarlo? ¿O cuál es la No, para recomendación ahí? nada. No, para nada. Al contrario, de hecho, nunca hay que perder ese sueño. Ujú. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, el 30% de mi ingreso, no sé, son 100.000 pesos, por dar un ¿Ya? ejemplo, Sí. y no me alcanza realmente para comprar algo, tengo dos opciones. O bajo mis gastos por algún lado y busco opciones alternativas, por ejemplo, comprar una casa usada Ujú. o comprar entre dos personas, no sé, complementar renta con la pareja y así en el fondo puedo llegar a ese porcentaje saludable. ¿Ya? Y la otra opción que yo recomiendo y que es lo que idealmente todos deberíamos hacer es subir nuestros ingresos, porque Ujú. así ese 30% ya no va a ser 100, van a ser 200 y ya con eso claro, a lo mejor no va a ser la casa que tenían nuestros padres con patios gigantes, etcétera, pero ya por lo menos va a ser algo mío. Entonces, es un gasto que sí o sí vamos a tener, el tema del techo de la vivienda, ¿ya? Ujú. Y puede ser arriendo o puede ser dividendo, Ok, pero ya. lo vamos a tener igual. Ahora, el caso de la compra de la casa es un caso interesante desde mi punto de vista, porque se supone que tiene que ser una decisión súper racional y lo que hemos estado hablando en este rato es justamente la racionalidad de cuándo tomar la decisión, de hasta cuánto gastar en eso. Pero Claro. después, eh, al mismo tiempo, es un excelente ejemplo de la irracionalidad muchas veces en la toma de decisiones. Déjame poner ahora un ejemplo yo. Supongamos que yo hice todos mis cálculos y como pareja incluso hicimos los cálculos y dijimos, mira, pensando en cuánto es el costo del crédito hipotecario, el valor de la cuota, cuántos años y todo eso, yo puedo comprar una casa que cueste hasta 2.500 UF, por decir una cifra Ya. cualquiera, ¿ya? Y salgo al mercado a buscar. Entonces, converso con distintos corredores, me van mostrando casas, voy a los que salen en el diario, etcétera. Y siempre manteniéndome dentro del rango de los 2.500 UF, además pensando en el sector donde yo quiero vivir, etcétera, porque no es solamente el tema del precio, sino que hay sectores donde yo de frentón, porque me queda muy lejos del trabajo, porque hay mala locomoción o por lo que sea, digo, no quiero vivir ahí. Y en cambio hay otros Así sectores es. donde digo, yo voy a vivir ahí y empiezo a buscar en ese sector. Y empiezo a buscar y la primera casa estaba en mal estado, la segunda casa tenía el patio muy chico, la tercera casa, y empiezas a buscar y no encuentras nunca una. Y de repente la corredora de propiedades o el corredor de propiedades que te ha estado acompañando te dice, mira, yo veo que las casas que les he estado mostrando, ninguna cumple 100% el requisito de lo que ustedes están buscando. Mira, Claro. yo tengo una casa que por lo que he estado dándome cuenta de lo que ustedes están buscando, vendría pero como anillo al dedo para ustedes. Se las quiero mostrar. Está un poco pasado el presupuesto que ustedes pueden pagar, pero mire, véanla solamente por último para tener una referencia y ayudarles a buscar una que esté dentro del presupuesto. Y con ese argumento, esa pareja pisa el palito y va a ver la casa. Y es de eso de que tú abriste la puerta de la casa y fue amor a primera vista. Esa era la casa. El único detalle, no cuesta 2.500 UF, cuesta 2.800. Claro. Y ahí entonces entras en ese debate y algunas parejas dicen, no, bueno, sabéis que es bonito saber que está ahí, el día que tengamos la plata lo vamos a comprar, pero hoy día no podemos. Claro. Es un porcentaje de eso. Y otros dicen, pero ¿cómo? Si esa es la casa, poco menos que la soñé. Claro. ¿Cómo no? Mira, de alguna manera nos la vamos a arreglar, qué sé yo, pero tenemos que comprar esta casa porque nos la merecemos. Claro. Ese es el argumento que surge, y es un argumento que de racionalidad tiene poco. Y esa pareja se mete en ese crédito, compra esa casa, a sabiendas originalmente que están 300 UF pasado presupuesto. Claro. Mira, la verdad que es bien común esto que tú me dices.
el objetivo de comprarse una casa es también una de las cosas que veo harto, y la verdad es que hay dos aristas. Uno es ser realista con la realidad que tenemos cada uno. Sí. Ahí obviamente entra el tema emocional. Si nos vamos al tema racional, por números no da y no alcanza, por lo tanto hay que desechar la opción y hay que vivir en otro lugar que sea de acuerdo a nuestra calidad de vida. Claro. ¿Por qué? Porque si nos comprometemos a eso, lo que vamos a hacer va a ser afectar nuestra calidad de vida, porque probablemente vamos a tener que reducir, o peor aún, vamos a tener que endeudarnos para poder tenerla más de lo que ya planeábamos, o vamos a tener que reducir gastos que a lo mejor son muy importantes. Por ejemplo, no sé, empezar a pasar hambre o vender cosas que son realmente importantes. Yo conozco gente que ha vendido el auto por comprarse una casa y después anda llorando por el transporte público. Claro. Pero ahí obviamente entra el equilibrio entre cuánto estoy dispuesto a sacrificar para pagar ese precio adicional. ¿Ya? Y por otro lado, está la otra mirada, que es la mirada que a mí me gusta, que es la que digo, ok, en este momento no me alcanza. ¿Qué puedo hacer para que sí me alcance? Y ahí es cuando la mente empieza a funcionar. Empieza a funcionar porque uno dice, ya, ¿de dónde puedo sacar más ingresos? A lo mejor puedo empezar a vender algunas cosas, o puedo empezar a gastar en esto, y no significa un sacrificio. A lo mejor, por darle un ejemplo, ya, no me voy a ir de vacaciones este año, y así voy a poder juntar para pagar esas 300 UF, por dar un ejemplo. Pero ya la cabeza empieza a funcionar en torno a un objetivo. Y eso yo creo que también es válido. Entonces ahí lo importante, por lo que te estoy entendiendo, es fijar muy bien el objetivo primero, que la meta sea lo que te esté moviendo a la acción. Así es. Si la casa para mí es un lugar solamente para vivir, que cumpla con, no sé, con que no quiero botar la plata en un arriendo y está bien, listo, a lo mejor con 2.500 es suficiente y no necesito un patio, no necesito otra pieza. Pero si el objetivo es buscar una casa que sea acorde a mi familia, que a lo mejor ya estamos apretados, los hermanos ya crecieron y viven juntos, y realmente es una necesidad, o sea, el vivir hoy en esta casa chica está afectando nuestra calidad de vida, nuestra relación familiar, y realmente es una necesidad ampliarnos, eso puede pesar más que el sacrificio financiero para poder pagar esa casa. Entonces, muy importante, como en todo proceso de coaching y en procesos de la vida, es definir el objetivo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? Y el para qué lo quiero, porque tú me estás dando un ejemplo justamente de distintas situaciones. Porque ahora te doy una mirada alternativa un poco más revolucionaria. Yo puedo decir, ok, hoy no me alcanzan los 2.800, me alcanzan los 2.500, pero no por eso voy a desechar el sueño de tener una casa como esa, y a lo mejor voy a comprar algo que yo sé que a lo mejor, o estimo que en un par de años va a subir de precio. Y digo, ok, la compro ahora, espero un par de años, durante esos años ahorro, y luego la vendo a un buen precio y después me compro otra cosa con las características. Entonces el objetivo sigue siendo el mismo, lo único que variamos un poco el camino, la forma de llegar ahí. Ok, claro. Es efectivamente un camino diferente. Claro. Bueno, ahí entonces está claro que nosotros tomamos muchas veces decisiones, uno por el tema de las emociones, pero además tendemos a cerrarnos, por lo que tú acabas de poner como contraejemplo, a que es la alternativa que tengo para mi objetivo. Entonces vi esa casa y es esa casa que tiene que ser, y nunca más en la vida va a aparecer otra que cumpla con las mismas características, y por eso también tengo sentido de urgencia a comprar ahora, cuando en realidad yo podría haber esperado un poco más. O haber hecho algún otro tipo de ejercicio como el que estás proponiendo, que permitiera rápidamente generar ingresos adicionales que después entonces me permitan comprar algo más parecido a lo que yo quería. Es decir, hay más alternativas. Hay un ejercicio que nosotros aplicamos mucho y es la de las 10 soluciones. Cuando yo me veo enfrentado a un problema y no sé cómo resolverlo, anota 10 soluciones lo más disparatadas que puedan salir, y de esas 10 selecciono 3 que me hacen lógica, y de esas 3 una probablemente va a ser una buena solución. Así que es un ejercicio sumamente bueno para cualquier situación que aplica totalmente a este tema de la casa. Y no, claro, y como dices tú, no solo para la casa, sino que para cualquier otro tipo de situaciones donde estamos complicados con algo y no sabemos cómo resolverlo. 10 soluciones, aunque sea loca y que tú digas de antemano, no sé para qué lo estoy escribiendo si no es. Aunque también las ideas geniales primero han sido locuras.
Justamente por eso este ejercicio. Víctor, te quiero proponer un juego para que podamos ir entendiendo bien cómo ir paso a paso mejorando nuestra situación financiera. ¿Ya? Ya, a ver. Y vamos a crear la situación de una persona. A ver, no sé, escoge un nombre de alguna persona, hombre o mujer, me da lo mismo. Llamémoslo Víctor. Víctor, mira, no sé por qué se te ocurrió ese nombre, pero en fin. Vamos a tomar a Víctor. Víctor es consultor, ¿ya? Y como consultor de negocios tiene ingresos variables. Esto como sube, baja. Pero por el tipo de rubro en el que está, además, sus ingresos son ingresos no solo variables, sino que sin seguir un patrón necesariamente claro. ¿Ya? Es decir, no es que tenga estacionalidad, no es que, por ejemplo, Víctor lo contraten fuerte en el verano y menos en el año o viceversa, sino que no sigue un patrón definido por el ámbito de actividad en el que está Víctor en su consultoría. ¿Ya? Y él, digamos que tiene un ingreso promedio aproximado de 1,5 millones líquido mensual. Pero ya sabemos que es un promedio sometido a mucha variabilidad. ¿Ya? Claro. En otras palabras, hay meses en que gana mucho dinero y hay otros meses en que incluso puede ganar poco o nada, pero de nuevo, sin un patrón claro. En este ejercicio de ir armando con claridad esto de no gastes más que lo que tienes, ¿ya? Y que tenemos que trabajar desde los ingresos primero, tú en alguna ocasión me comentaste que aquí lo importante es hacer un presupuesto, ¿cierto? Así es, sí. Ya. Ahora, la primera línea del presupuesto siempre son los ingresos. Claro. Entonces, si tú tienes un empleo y ganas 1,5 millones mensual, bueno, esa es tu línea de ingresos, 1,5 millones mensual, parejo en el tiempo, mientras tengas trabajo, obviamente. Claro. Y hasta ahí, súper bien. Pero este personaje de acá no tiene 1,5 millones parejo, sino que tiene una altísima irregularidad, incluso con meses en que puede no ganar nada. Así es. Ya, ok. ¿Cómo vamos construyendo entonces un presupuesto para asegurarnos de que esta persona efectivamente a lo largo del tiempo no gaste más de lo que está generando? Pero tampoco tenga que vivir como en los meses de cero. Sí. Mira, básicamente, en estos casos donde el ingreso no está asegurado, y aunque tú me pusiste una condición que era el tema de la estacionalidad que no está muy clara, aún así hay que elaborar el presupuesto en un formato anual, ¿ya? Porque aunque no haya una estacionalidad bien definida, siempre uno va encontrando ciertos patrones, Okay. ¿ya? Entonces, incluso sabiendo que no es muy regular, aún así construirlo de manera anual. Ya. Ahora, súper importante, clasificar los ingresos como ya son variables. Vamos a hablar un poco después de eso, pero lo que son los gastos, tenemos que tener muy claro cuáles son los gastos necesarios para vivir, los indispensables, el mínimo, porque a lo mejor yo puedo tener una vida que me gasto, no sé, 1 millón mensual, pero de ese millón hay salidas a comer, hay, no sé, voy al cine, que en realidad no son vitales, ¿ya? Lo que yo considero vital es un techo, alimentación, movilizarme para poder trabajar y vestirme. Okay. Esas son como las necesidades básicas, vitales, que todo humano debe solventar, ¿cierto?, para poder vivir. Y además son gastos que son mensuales, es decir, ocurren permanentemente. Claro, ocurren permanentemente y más encima son fáciles de identificar y de medir. ¿Ya? Sí. Como en esta situación los ingresos son variables, hay que tratar de ajustarse al mínimo, ¿ya? No es lo ideal, pero hay que buscar opciones, no sé, a lo mejor si me está yendo muy difícil, en vez de comprarme la casa propia, primero puedo irme a vivir con un amigo, entonces bajo un poco ese gasto, pero tratar de definir bien mi número, así le llamo yo. ¿Cuál es tu número de gasto? Con ¿ya? Esos conceptos, el de alimentación, vivienda, alimentación, claro, y vestuario. Y vestuario, y claro, que son los principios básicos. Ahora, si por ejemplo, además para trabajar yo necesito internet, que ahora se ocupa mucho, también lo debería considerar, porque si yo dejo de gastar en eso, dejo de recibir ingresos. Exacto, esos son gastos necesarios para generar ingresos.
Para generar ingresos, exacto. Y una vez que yo tenga ese número, lo que yo debo hacer sí o sí, aunque también me pusiste en condiciones que hay veces en que no gano, yo sí o sí debería optar por lo menos a lograr ese ingreso, ¿ya? Y ahí es cuando el cerebro empieza a funcionar, cómo lo hago. Pucha, hubieron 2 meses donde no alcancé a cubrir mi número, entonces algo estoy haciendo mal, no le estoy poniendo suficiente esfuerzo, no es algo que me motiva, tengo que buscar otra alternativa, no sé. Pero ese valor tiene que estar cubierto, ¿ya? Y si no está cubierto, empezamos a endeudarnos y todo el tema. Exactamente, ahí donde Ahora, entra esa otra rueda que hemos estado hablando. Claro, entonces súper importante tener bien claro ese número y siempre cumplir esa meta. Eso es lo mínimo, es lo mínimo. Y luego, ya si incluso eso nos cuesta, lo más importante es aprovechar los periodos de bonanza, ¿ya? Porque, por ejemplo, me puede salir un proyecto que duró 2-3 meses y en vez de mi sueldo mi ingreso en realidad fueron de 3-4 millones, yo tengo que saber que por lo menos durante todo el año yo ya tengo mi número. Para ejemplificar, supongamos que eran 500.000, yo sé que para poder sobrevivir durante todo el año, tengo que tener 6 millones. Sí. Entonces, si yo en un mes hice 5 millones o 6 millones, esa plata yo la debería ya dejar totalmente presupuestada para pagar mi piso. Y no gastármelo, o sea, ya puedo ir a celebrar y todo, pero no despilfarrarlo de manera irresponsable, ¿ya? Okay. Así, no, me gané 5 millones, me voy a ir a comprar un auto al tiro, o me voy a ir de vacaciones porque me la merezco, sí. Porque ahí es donde empieza la emocionalidad a superar a la racionalidad, y la racionalidad, lamentablemente, o sea, siempre va a estar presente, y yo por lo menos debería hacerle caso a lo mínimo. Okay. Imagínate la tranquilidad sí. que va a tener esa persona de saber que tiene todos sus gastos anuales mínimos básicos para poder después pensar en otras formas, dedicarle tiempo a nuevos proyectos. Te libera un poco el saber que tienes lo mínimo cubierto. Para hacer una analogía nuevamente del auto que nos hacía Álvaro hace algunas semanas atrás, lo que me estás relatando es el manejo eficiente del auto, lo que debería ser, para gastar menos y todo lo demás. Pero como decíamos, nosotros queremos algo más que eso, y este consultor que se esfuerza tanto durante el año, obviamente quisiera no tener que usar los frutos de su esfuerzo solo para sobrevivir. Claro. Pensemos en eso un poquito. Veo que tienes atrás tuyo además una pizarra, y me gustaría que hiciéramos un ejercicio poniéndole números a esto. Darle una vuelta de cómo... Está claro que aquí el primer gran desafío es aumentar los ingresos, ¿ya? Y darle una mayor estabilidad a los ingresos. Entonces, vamos a hacer una pausa musical ahora. Van a ser unos 5 minutitos aproximadamente. Darle una vuelta de cómo podemos estructurar esto y poner números a modo de ejemplo para hacerlo súper gráfico. ¿Te parece? Súper. Listo. Sí. Y nosotros volvemos en unos minutos. En On Radio Chile, la primera red de radios online de Latinoamérica, nos conectamos con otra de nuestras señales. On Radio Nación. La superbanda nacional Pillanes acaba de lanzar la edición vinilo de su disco debut, el cual estuvo acompañado de shows en Santiago y regiones. Esta es la antesala a la gira que el grupo hará por México en marzo y a su presentación en el Festival Vive Latino 2020. Escuchas a Pillanes con El mundo es un lugar tan triste en On Radio Chile. Basura por ahí.
Acabas de escuchar El mundo es un lugar tan triste del disco debut de Pillanes. Más éxitos de músicos nacionales los encuentras en nuestra señal On Radio Nación. Encuéntranos en Play Store, Apple Store y onradiochile.cl. Una pausa en la conversación. Volvemos con Pensar en 360. Acá en Pensar en 360 estamos conversando con Víctor Sánchez, inversionista, escritor y coach financiero, que nos está ayudando a entender paso a paso cómo ir ordenando nuestras finanzas. Víctor, antes de la pausa, veo que ya hiciste el ejercicio. Estamos viendo ahí un gráfico de ingresos, me imagino que eso. Exacto, eso que está en color verde son los ingresos variables, tal como tú me comentaste. Hay meses donde es muy poco, casi nada, y hay meses de repente que son buenos. Que se pegan pics grandote. Y la idea es que podamos entender cómo construir un presupuesto de ingresos para empezar con esa variabilidad. Ok, cuéntanos. Así es. Entonces, me imagino que ya la gente que nos sigue, la mayoría tiene algo de trayectoria, por lo tanto puede ver más o menos cuáles fueron sus ingresos. Hay que tratar de hacer una estimación, ¿ya? Sí. Súper importante, el presupuesto no es un registro de ingresos y no es un registro de gastos, ¿ya? El presupuesto, cuando uno lo planifica, se proyecta a futuro y estima, claro. Dice ya cuánto voy a gastar y cuánto voy a ganar en función a los proyectos y todo. Sí. Entonces, bueno, aquí obviamente estamos viendo algo que ya está registrado, pero primero es súper importante tener claro los ingresos. Y como te mencioné anteriormente, hay un mínimo que es, no sé, lo voy a poner, supongamos que esto era el 1,5 millones. Aquí está el millón y aquí están los 500. Ya, y habíamos dicho que 500 era como lo mínimo para comer, claro. Transportarse y vestirse. Y lo que me produzca trabajo. Entonces, obviamente tengo que tratar de que ese mínimo sea bajo. Claro. Supongamos que está aquí en el rango de los 500 y esto es lo mínimo a lo cual yo debo apuntar. Ok, y de acuerdo a ese gráfico que estamos viendo, hay 3 meses en los que ni siquiera llegamos a ese mínimo. Exacto. Y aquí también tenemos a fin de año. Ah, sí, ¿ya? Cierto. Entonces, obviamente, si yo los meses donde tuve mayor ingreso, por ejemplo aquí, todo esto me lo celebré o me fui de vacaciones o compré un auto o lo que sea, aquí me va a doler y me va a pesar. Exacto. Y me voy a tener que endeudar y probablemente después cuando me vuelva a ir mejor, voy a tener que destinar toda esa plata en pagar las deudas. Porque además no esa deuda, el servicio de la deuda después, el pagar las cuotas y todo eso, llevó a que tu piso ya no puede ser 500, sino que es superior. Exacto, entonces peor aún, si yo hago esto, si me gasto la plata y luego tengo un mal mes, lo que voy a hacer va a ser aumentar mi gasto, porque aquí voy a pedir un crédito y tengo que pagar la cuota de ese crédito, por lo tanto mi gasto va a subir. Y por lo tanto ahora mi meta de ingresos va a ser más alta. Claro. Entonces yo mismo me estoy poniendo una presión, me estoy poniendo una mochila más pesada, más dura de superar, y eso no es lo que queremos. Entonces, ser bien consciente para la gente que gana ingresos variables, que los buenos meses deben cubrir estos meses bajos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, suponiendo que aquí no se gane 1,5 millones y mis gastos son de 500, yo los divido en 2, y estos 500 los proyectos, los guardo, los provisiono, que se llama en el lenguaje más técnico, los provisiono al siguiente mes, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Y ahí veo si estos restantes me los gasto, me puedo dar un lujo también, obviamente no todo es sacrificio. Sí. O a lo mejor la mitad lo dejo para el siguiente mes. Sí, entonces, porque en ese mismo ejercicio, mirando ese gráfico, tenemos una barra vertical que es en este minuto, si uno tuviera que hacer así a simple vista, es aproximadamente 1,5 millones, es decir, 3 veces claro. el ingreso que tú necesitas como piso en el mes. Pero así tienes 3 meses sin ingreso o prácticamente nada de ingreso.
Por lo tanto, Claro. incluso si no te gastaras nada de ese millón extra, igual te estaría faltando para el tercer mes. Sí, claro. O sea, obviamente yo no sé si el próximo mes no voy a tener o voy a tener clientes o no. Ujú. Pero supongamos que si dio este caso, pues ya por lo menos alcancé a salvar 2 meses. Ya Exacto. eso es algo bueno. Y con esta colita que hice en un mes, ok, si me voy a endeudar va a ser por poco. Ya. Por Ahora, poco. Por lo tanto, mi ingreso, a lo mejor mi deuda va a subir un mes y a lo mejor va a durar 2 meses nomás. Ya no no se va a proyecta en ser el de tiempo. 12 cuotas, 24 cuotas. ¿Y qué puede hacer una persona para generar ingresos extra? Y voy a contextualizar. Ujú. La gran mayoría de nosotros trabaja para obtener dinero. ¿Sí? Así Trabaja es. para el dinero. Entonces, en el fondo lo que está haciendo es un intercambio de horas hombre por dinero. Sí, Y este consultor está haciendo lo mismo, porque en la consultoría obviamente coloca sus propias horas hombre al servicio de la empresa a la cual le está brindando la consultoría, Sí. y por lo tanto puede ser incluso que en esos meses sin ingresos aún esté trabajando. Lo que pasa es que todavía no le están pagando o ya le pagaron, le anticiparon pago, lo que sea, y por lo tanto no porque tenga cero ingresos significa que tiene todas las horas disponibles. exacto. Entonces, Claro. no es que tenga que trabajar más. ¿Qué hace una persona que está en el límite de las horas hombre que tiene disponible para trabajar? Y eso puede ser para una persona con ingreso fijo y estable o como para una persona con ingreso variable, como el caso de Víctor. Exacto. ¿Qué hace Víctor entonces de este ejemplo para generar ingresos sin tener que agregar más horas? Más horas. Bueno, aquí yo tengo dos conceptos que son súper claros y tiene justamente que ver con lo que tú dijiste. Uno son las horas hombre. Ujú. ¿Ya? Todos nosotros intercambiamos tiempo por dinero y nuestra hora trabajada tiene un precio. Sí, Entonces, la solución lógica es que o aumento las horas o aumento el valor de la hora. ujú, ¿Ya? Por lo tanto, una forma es especializándose, teniendo, Ya. por ejemplo, invirtiendo en mí mismo, en mi consultora, en Ujú. mis habilidades. ya, Porque si el día de hoy, por dar un ejemplo, yo cobro, por ejemplo, los médicos. Ya, el médico general cobra, no sé, 20.000 por consulta, pero si ese médico invierte en sí, se especializa, a lo mejor va al extranjero o hace las becas, independiente del camino de cómo lo logre, él a lo mejor se volvió un especialista en un tema y ahora su hora vale el doble, ya, ¿ya? Pero siempre hay que tener una mirada hacia adelante. Obviamente no es algo instantáneo que yo el día de mañana voy a subir mi hora. O a lo mejor sí, a lo mejor tengo gente, hay que analizar también mi mercado, mis clientes, que a lo mejor sí están dispuestos a pagarme más ujú, por el mismo tiempo. Ya. Pero yo les voy a solucionar un problema aún más grave. Le estoy agregando valor a mi hora. Esa es una solución. Y la otra solución que a mí me gusta mucho, que mucha gente como que se cierra esto, es el volumen. Porque a lo mejor yo a una persona le puedo hacer una consultoría uno a uno o Sí. un coaching, ya que estamos aquí en este tema. Yo Claro. soy coach financiero y hago sesiones uno a uno y esa sesión cuesta tanto la hora. ujú, Pero ¿qué pasa si esa misma sesión yo se la hago a 10 personas? Hago un taller, hago lo que se llama hoy día un workshop, estos grupos de mindset que están Sí. como muy de moda, el mundo del conocimiento, el negocio del conocimiento Ujú. está creciendo increíblemente. Entonces yo por las mismas horas lo que hago es atender a varias personas y les soluciono el mismo problema a varias personas. Esa también es una manera de subir yo mi ingreso con Claro. las mismas horas. ujú, Entonces, o subimos el valor de nuestra hora, agregando obviamente más valor, más Tiene que ser, porque profesionalismo. nadie te va a pagar más por hacer lo mismo. No, pues tiene que ser algo mejor, solucionar un problema mayor, más complejo, Ujú, y obviamente ahí hay que tener una visión. Hoy en día yo tengo que tener una visión hacia adelante y decir, ok, quiero seguir ganando siempre lo mismo, quiero seguir teniendo estos problemas, quiero seguir pasando angustia. Entonces, estos meses que son extremadamente buenos, hay un ítem dentro del presupuesto que tiene que estar pensado en la inversión,
proyectarse hacia adelante. Ya. Y en el caso de los consultores, yo debería destinar un dinero para especializarme en algún tema, o a lo mejor para llegar a otro nicho de mercado, Ujú. o para poder, no sé, grabar un curso, escribir un libro, por ejemplo. Ya. Si yo el mismo problema que yo planteo en mi libro se lo dijera a cada persona, no llego a todo el mundo. Pero ese Claro. libro hoy tiene la posibilidad de llegar a todo el mundo y me genera un ingreso sin la necesidad de que yo esté ahí invirtiendo mis horas. Solo un paréntesis y esto es la parte de copucha del programa. ¿Cómo te dio Ajá. la venta el libro? Mira, bien, súper bien. Este mes, en lo que va del mes, hemos vendido más o menos como 70 libros. Ya. Y ya llevamos en total cerca de 350, 370 libros vendidos en menos de un año. Bien, muy bien. Y yo todavía lo sigo haciendo de manera particular, todavía el libro no está en librería. Este año el objetivo es llegar a eso, pero quería primero partir entregando el mensaje como Víctor Sánchez. Y la verdad que ha tenido muy buena aceptación, la gente lee el libro, le interesa, luego va a los cursos que estoy dando, entonces sumamente bien con el libro y con los otros dos que ya se vienen. Sí, tenías uno que nos mostraste, venía saliendo al horno, ese todavía no está entonces disponible. No, lo que pasa es que está el libro Libertad Financiera, que es como ya estamos hablando cuando uno ya tiene más o menos el tema resuelto. Sí. Entonces el coaching financiero era cómo resolver ese problema, Ujú. que es más o menos lo que estamos hablando, Lo que estamos ahora, hablando ahora, justamente. pero sentía que faltaba un paso previo, ¿Ya? que era el tema educativo. Ajá. ¿Ya? ¿De qué Y también ese- vamos a hablar? Sí, ese es el libro y el curso que yo dicto hoy, que es de conceptos financieros. Entender qué es la tasa de interés, cómo funcionan las tarjetas, qué es la cuota mínima, o por ejemplo cuando uno escucha las noticias que subió la inflación, que el IPC subió, todos esos conceptos que uno tiene que saber para poder arreglar su situación. Ok, O vamos sea, a antes- pasar por ahí. Ya. Pero bueno, vimos una alternativa que todavía tiene que ver con el intercambio entre horas hombre por dinero. ¿Ya? Sí, Hay toda una vertiente que gente como Harv Eker, que yo sé que tú sigues también, dice, en realidad lo que tenemos que hacer es invertir la ecuación y hacer que el dinero trabaje para ti, en vez de exacto. tú trabajar para el dinero. Okay. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo en concreto esta persona, este consultor, por ejemplo, podría poner a trabajar el dinero para él? Ya, súper. Mira, por eso le puse mi nombre a esta persona, porque es justamente lo que yo hago. Ya, ¿Ya? Yo, por ejemplo, como coach tengo sesiones 1 a 1, tiene un valor hora. Una forma de subir los ingresos es subiendo mi valor hora o llegando a más personas, ¿cierto? Ocupando el mismo tiempo. Esa es la solución tradicional donde yo trabajo por el dinero. Ese ingreso que yo gano como consecuencia de mi tiempo y mi conocimiento se llama ingreso ganado. ¿Ya? ya, Yo me lo gané. sí, Existen otros tipos de ingreso, que es el que yo insto a que la gente persiga en el libro, que es el ingreso pasivo, claro. que es un ingreso el cual yo percibo sin la necesidad de yo tener que estar presente ahí. Y las formas que yo conozco y que he estado tratando de desarrollar son, una, por ejemplo, un libro. El Claro. libro es un claro ejemplo donde yo invierto tiempo inicial y tengo que invertir dinero en editarlo, en que se vea bonito y en que llegue a las librerías, pero una vez que ese trabajo está listo, yo ya no tengo que estar vendiendo el libro. Hay Por lo que tanto, claro. cada vez que una persona compre el libro, me va a llegar dinero sin la necesidad de que yo esté ahí. Ujú, Ese es un ejemplo, el libro. sí, El otro ejemplo que a mí me encanta y que estoy trabajando en eso son los cursos online. ¿Ya? El tema de la autoeducación hoy en día es un boom, es el momento perfecto y todo el mundo tiene algo que enseñar. Todos tenemos alguna solución a algún problema. De repente para nosotros son cosas tan obvias, tan lógicas que creemos que todo el mundo las sabe, pero no es así. Y por lo tanto yo puedo grabar un curso, diseño un curso bien estructurado, en YouTube está lleno de videos de cómo hacer un curso, sí, y después ese curso yo lo grabo y tengo dos opciones. O invierto y le hago, no sé, alguna agencia audiovisual que me grabe, que me conecte el micrófono y todo, o lo puedo aprender por mis propios medios, y después ese curso yo lo subo a una plataforma donde me van a cobrar, no sé, un 1% del valor del curso. Y después lo único que tengo que hacer yo es vender ese curso.
Y ese curso lo hice una vez, está ahí para siempre, o por lo menos mientras dure la página donde lo tengo alojado, y después yo me despreocupo y la gente lo compra y ese ingreso me empieza a llegar a mí. Obviamente hay un trabajo detrás que es Sí. el salir a vender el curso, pero existe un modelo que se llama marketing de afiliados, que es básicamente comisión por venta. Entonces yo te puedo decir a ti, Juan Enrique, tú que tienes una gran audiencia y todo, vende mi curso y por cada compra de mi curso yo te pago, no sé, el 60%. Entonces, Atractivo. ¿Cuánto cobras por el curso? Ya me está gustando esto. hoy día tengo un curso pequeño, súper simple, que vale $7. Ya. Perdón, $9, que son como 7.000 pesos, nada. Y ahora estoy grabando un curso que es de conceptos financieros que va a costar más o menos $40. Entonces, si tú sacas más o menos la mitad, podrías ganar 20.000 pesos por venta sin la necesidad de estar dando el curso. Claro. Esos son los ingresos pasivos. Y los otros ejemplos más convencionales, más típicos, es la compra de un inmueble, donde yo compro una propiedad, obviamente son más caras, necesito tener más ingresos, y para tener ese ingreso tengo que ahorrar previamente, donde yo compro esa propiedad, el dividendo me cuesta 200 y la arriendo en 300. Por lo tanto, todos los meses me están llegando 100.000 pesos de ingreso sin la necesidad de que yo tenga que estar ahí intercambiando mi tiempo por ese dinero. Salvo en los momentos que se te va el arrendatario, que tienes que remodelar y cosas por el estilo, pero exacto, durante un periodo largo de tiempo efectivamente es como dices tú. Exacto. Entonces esos son los ingresos pasivos, los ingresos que me llegan como consecuencia de mi trabajo previo, y los otros son los ingresos ganados, que es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos, intercambiamos nuestro tiempo por dinero. El ejemplo del comienzo que dabas del Uber pasa a ser también un ingreso pasivo. Yo compro el auto, se lo arriendo a alguien para que lo maneje y yo le cobro un valor por eso. Claro, y si más encima el auto ya lo tengo pagado, mi ingreso sube todavía más. Claro. Ahora, si yo trabajo en el auto, ya no es un ingreso pasivo, porque estoy destinando mi tiempo. Exactamente. Entonces, el mismo ejemplo no es ni pasivo ni ganado. Lo mismo la casa propia. Si yo vivo en la casa, no me está generando ingreso, me está generando un gasto. Por lo tanto, no es un ingreso. A menos que yo decida vivir en esa casa, pero subarrendar un sector. Mira, yo le arriendo piezas o dejo un espacio a la casa para Airbnb o cosas por el estilo. Ese es un muy buen ejemplo y que mucha gente lo hace, y yo se lo recomiendo a la gente que todavía vive sola, que arriende sus habitaciones, la puede arrendar mensual, las puede arrendar, como tú bien dices, por temporada, y es un ingreso que yo tengo extra solo por el hecho de vivir ahí. Claro. Ese es un muy buen ejemplo. Entonces, lo que quiero hacer es una invitación a los espectadores, a la gente en general, que piense un poco más allá de la caja de que solamente hay que trabajar por dinero, sino que existen otras alternativas, y hoy en día con el mundo digital, con la globalización del internet, es mucho más fácil y puedes llegar a todo el mundo. Así que pensemos un poco más allá. Claro, de hecho también otros ejemplos que me han llegado es, por ahí me llegó alguna vez alguna invitación, es comprar de estas máquinas expendedoras y arrendar las máquinas expendedoras, y en el fondo alguien más se preocupa de llenarla, de administrar sus contenidos, etcétera, hacerle la mantención, y a ti te pagan un fee por usar la máquina. Justamente, están las máquinas de peluche, estas máquinas que botan golosinas. Hay un proyecto súper interesante que se llama Ecolab, que es una máquina dispensadora de detergente. ¿Ya? Entonces tú podrías comprar esa máquina, que cuesta, no sé, 7, 8 millones. Obviamente hay que invertir, si es necesario hay que tomar una deuda buena. Y esa máquina todos los meses yo la dejo, no sé, en mi edificio, hablo con el administrador y la dejo puesta ahí, y la gente que va, y yo lo vendo como un tema ecológico. Claro. O sea, en vez de ir a comprar el plástico con el detergente, yo voy, lo recargo y estoy ayudando al medio ambiente, tengo el detergente ahí y no me preocupo. Y ese, por ejemplo, también es una forma de ingreso pasivo. Y así hay un montón de otras que ni siquiera yo conozco. Por ejemplo, los músicos, las grandes estrellas, Michael Jackson, no sé, hizo una canción de hace 20 años y la canción sigue sonando y él sigue ganando dinero por esa canción. Bien, claro, son los derechos de autor y cosas por el estilo. Los derechos de autor, así es. De nuevo nos está pillando el tiempo, qué terrible. Yo esperaba que íbamos a alcanzar a verlo todo, así que parece que vamos a tener que continuar. Avancemos por lo menos un poco en el tema de los gastos. ¿Ya?
Ya, vimos cómo generar ingresos. La otra gran cosa de la que hemos estado hablando todo este rato es cómo ordenar nuestros gastos. Tú nos mandaste una slide que hablaba de porcentajes de gasto, que la vimos Sí. hace un minuto atrás, que pero ahora podríamos ver nuevamente, y que tiene que ver justamente con esa misma. Muchas gracias. ¿Cuáles son los porcentajes saludables de gasto? Claro. Ayúdanos a recorrer esa slide. Mira, no la tengo ahora, no la veo, pero no me la sé de memoria. Mira, Pero sí, sí, danos el son, concepto, que ahí estaba, por ejemplo, el tema de la exacto. alimentación, el transporte, la ropa de vestuario. Ahí decía alimentación de entre 5 a 15%, transporte y movilización entre 10 y 15% siempre de tu ingreso, y ropa de ingreso, vestuario claro. un 5%. Si en la suma de eso estamos en torno al 35% si tomamos los valores más altos, que debieran Exacto. estar destinados a eso. Sí, mira, básicamente lo que una vez que uno elabora su presupuesto, lo que debería tender a hacer es a identificar dónde está gastando más. Porque, por ejemplo, hay gente, yo conozco gente que me dice, a mí me encanta comer y para mí la comida es una fascinación y toda la plata se me va en comida. Sí. Está bien, son cosas que le gustan. Así como hay otra gente que se gasta la mitad de su ingreso en un arriendo. Ya a mí me han llegado rentistas, gente que está buscando arriendo que me manda sus liquidaciones y no le alcanza ni siquiera con la mitad de su ingreso. Entonces, también hay que ser un poco realista y consciente de que el ingreso es limitado y ese ingreso tengo que saber distribuirlo en mis distintas necesidades. ¿Ya? Y este listado de gastos saludables, eso es lo que busca, más o menos tratar de destinar cierta cantidad de ingresos a cada ítem y no pasarse más, porque ya pasarse de eso es cargar mucho la mata a una que me va a afectar a otra. Por ejemplo, el transporte, yo puse entre un 10 y un 15%, eso es considerando incluso la deuda del automóvil. Entonces, eventualmente yo podría, no sé, no tener un automóvil y moverme en locomoción colectiva. Por lo tanto, si bajo aquí, le estoy dando la oportunidad a otras aristas de que pueda gastar un poco más o que pueda ahorrarlo mucho mejor. Bueno, ahí Pero el si tema me del estoy transporte también tiene mucho que ver con cuál es la distancia entre donde vives y donde trabajas. Claro, Entonces, sí, ahí hay que también lograr un ciertas equilibrio. decisiones. De hecho, Exactamente. yo a algunos coaches les he recomendado, imagínate esta recomendación, les he recomendado que se cambien de casa a un lugar más cercano a su trabajo, porque se ahorran, no sé, 200, 300 mil pesos en transporte, Me entre lo imagino. que es auto, tag, benzina, estacionamiento, un montón de cosas. Sí. Y hay gente que lo hace, que efectivamente se cambia, que a lo mejor va a pagar 50 mil pesos más de arriendo, pero te ahorraste 200. Por lo tanto, tu ganancia es de 150. Y ganaste en y se van calidad de vida porque no caminando. tuviste que estar tanto tiempo arriba del auto, no tuviste que Exacto. estar peleando por encontrar Obviamente, esos estacionamiento. casos son particulares. Exacto. Ahora son casos puntuales donde la gente es soltera. Obviamente, si una familia no le voy a decir que se vaya cerca del centro. Por eso hay que ir viendo el caso a caso. Pero son ejemplos donde en algún lado reduzco gastos para poder complementar otro. Y Ok. mejor aún si ese complemento lo vuelvo un ahorro. Eso es mucho mejor aún. Víctor, el tiempo no nos alcanzó para todo lo que yo tenía ganas de hacer, pero está claro que este tema está para tanto que necesitamos Así es. complementarlo. Te quiero entonces formalmente invitar para que la próxima semana hagamos la segunda parte de esto, que es qué es lo que tenemos que hacer con nuestro gasto y más en el detalle. Vamos a seguir con el ejemplo de nuestro Víctor de ficción, Consultor. consultor, y además entender la maraña de conceptos que de repente te aparecen cuando tú vas y te ofrecen créditos o vas a pedir un préstamo y que entra el CAE, que la tasa mínima Perfecto. convencional, que aquí, que allá, en fin, cosas que la gente no necesariamente entiende, pero que necesita entender para tomar buenas decisiones y empezar a salir del hoyo. Y Exactamente. también eso, quiero que en esta próxima semana nosotros entremos ahora a la situación concreta de, ok, yo ya estoy con la deuda, y ahí ya tomé malas decisiones en términos de mis gastos, etcétera, y estoy en el hoyo. ¿Cómo salgo? Ya, ¿Ok? perfecto. ¿Quedamos entonces en ese compromiso, Víctor?
Súper. Perfecto. Sí, de todas maneras. Es un tema relevante porque esta fue como una parte bien educativa donde Sí. ya más o menos tenemos claros los conceptos, Sí. pero ahora vamos al problema real y lo vamos a hablar en detalle la próxima entrevista. Sensacional. Y si ustedes mientras tanto no pueden esperar y quieren ya contactar a Víctor Sánchez, podemos poner nuevamente en pantalla las distintas alternativas que nos ofrece Víctor para que puedan estar en contacto, incluso eventualmente también contratar sus servicios. Lo pueden contactar en Instagram en victor.sanchez.segura, en Facebook Víctor Sánchez SS, todo junto, y Víctor y Sánchez con mayúscula y SS final también con mayúscula. El mail es victor.sanchez.segura@gmail.com. Y como siempre, si ustedes mientras tanto quieren enviarme comentarios sobre este programa o sobre la temática de este programa, o me quieren proponer otras alternativas de temáticas que les gustaría que abordáramos, me pueden escribir a je@juanenriquegomez.com. Mientras tanto, que tengan una linda semana y nos vemos en 7 días más. Hasta aquí nuestra conversación del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo café y nuevas reflexiones que nos ayuden a mejorar nuestra vida. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile. ON Radio Chile.